Buenos días, damos comienzo a la primera ronda de la Liga Nacional de Debate Escolar que reúne a los ganadores de los torneos celebrados durante el curso escolar 2021. Hoy se debatirá la pregunta: ¿debe reforzarse la autoridad del profesorado? A favor tenemos a SEC Ciudad del Campo y en contra tenemos a St. Mary School. Muchas gracias y mucha suerte a todos. Empiezo. Esta manzana es la labor del profesorado sin una mayor autoridad, la cual se va pudriendo. Esta manzana, envuelta en un plástico, la cual representa el refuerzo de autoridad, va obteniendo un mejor estado. Buenos días, soy Daniel Galeana del SEC Ciudad del Campo y vamos a defender la postura a favor en este debate. Comenzaré explicando los términos más relevantes y continuaré explicando nuestros argumentos. Autoridad, prestigio y crédito que se le reconoce a una persona por su calidad y competencia en alguna materia. Reforzar, fortalecer o reparar aquello que lo necesita. Definiciones dadas por la RAE. Nuestra línea argumental establece que se debe reforzar la autoridad del profesorado debido a que esto trae unos beneficios que solucionarían las actuales conductas negativas en el sistema educativo. Tenemos dos argumentos. Nuestro primer argumento establece que este refuerzo de autoridad tiene consecuencias positivas para los alumnos. Si hubiese un refuerzo de autoridad del profesorado, los alumnos entenderían que no respetar esta autoridad o que tener conductas negativas en clase podría llevarles a tener consecuencias, las cuales estos querrían evitar. Esto tiene dos impactos positivos. El primer impacto positivo es que habría mejores resultados académicos, debido a que los alumnos interrumpirían menos en clase, lo cual provocaría que hubiese una mayor atención y pudiesen lograr su máximo potencial, así obteniendo mejores resultados. El segundo impacto es que podría evitar en marcha conductas de bullying. Actualmente 1 de cada 3 alumnos es víctima de acoso escolar según la ONU. Y si se reforzase la autoridad del profesorado, los alumnos podrían adquirir mayor valor del respeto y además aquellos que no respetasen a sus compañeros podrían tener consecuencias más graves de las actuales. Nuestro segundo argumento establece que este refuerzo de autoridad también tiene consecuencias positivas para los profesores. Actualmente los profesores han perdido mucha autoridad y esto provoca que en mucha parte de su clase tengan que pasarlo llamando la atención en vez de haciendo bien su trabajo, lo cual les produce un mayor estrés. Esto produce que tengan más enfermedades como la ansiedad o la depresión. Según este estudio realizado por el sindicato de AMPE, hay un incremento de ansiedad de los profesores hasta un 70%. Y también hay casos extremos, incluso los que pueden ser agredidos por un alumno. Sin embargo, con un refuerzo de autoridad podría haber más respeto y haber menos agresiones de alumnos y contraer menos enfermedades como la ansiedad o la depresión. Debido a que tiene consecuencias positivas para los alumnos y consecuencias positivas para los profesores, estamos completamente a favor de que se debe reforzar la autoridad del profesorado. Muchas gracias. Vale. Imagínense que vamos a empezar el curso y nos encontramos una clase con sillas y mesas, pero con las luces apagadas. Buenos días, mi nombre es Emma Garrido y junto a Elena Fernández y María Eugenia Gallego venimos a dar respuesta a la siguiente pregunta de debate.
¿Se debe reforzar la autoridad del profesorado? Con un rotundo no. No, porque no es la raíz del problema. Antes de entrar a analizar nuestra línea argumental, me gustaría definir las palabras clave para este debate. La primera, deber, estar obligado por ley divina, moral o legislativa. Reforzar, hacer más fuerte una cosa o darle más fuerza. Y autoridad, persona que tiene esta facultad o derecho. Nos encontramos ante esta pregunta de debate debido a que en el marco de las distintas comunidades autónomas se han aprobado leyes que aumentan esta autoridad del profesorado. Pero vemos también como desde 2015 esta autoridad está contemplada desde el Código Penal. Tras haber aclarado estos conceptos, expondré los argumentos en los que se sustenta nuestra tesis. Un primer argumento de no idoneidad, donde afirmamos que otorgar esta autoridad al profesorado no es idóneo para garantizar una educación de calidad, ya que eso no se alcanza aumentando la autoridad. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues con el informe PISA, que declara que los mejores países son China, Singapur, Estonia, Finlandia, y todos ellos tienen un denominador común, y es que no imponen esa autoridad, teniendo un sistema de autonomía y una plena confianza en el profesorado. Como evidencia de ello, tenemos que en Finlandia solo una quinta parte de aquellos que quieren estudiar esta carrera lo consiguen, y también se tienen en cuenta factores como la pasión por este trabajo. Ahora pasamos a nuestro segundo argumento, el de error focal, donde afirmamos que existe un error focal en el verdadero problema de la educación, ya que no reside en aumentar la autoridad del profesorado, sino en los continuos cambios legislativos que se están dando en nuestro país. Así, los profesores no se pueden adaptar y no pueden dominar el área de la educación con estos continuos cambios y la autoridad en la clase. Como evidencia de ello, tenemos que en España, desde 1985 hasta el año 2020, se han dado 8 cambios legislativos. Ahora pasaré a desarrollar mi tercer argumento, el de ineficacia, donde afirmamos que otorgar esta autoridad es una medida ineficaz. ¿Cómo lo vemos? Porque esto no se consigue dando una autoridad, sino que se debe construir y ganar con valores, competencias y actitudes de los profesores. La autoridad no se consigue por la ley, sino que se gana demostrando que se es digno de ella. Además, también tenemos el factor de que los jóvenes no conocen las consecuencias de sus actos, por lo tanto, este tipo de leyes no sirven. Un estudio de la Comunidad de Madrid dice que los alumnos que más agreden son los que más castigos han recibido. Por lo tanto, esta medida puede llegar a ser contraproducente. No sé si recuerdan mi frase inicial. Pues bien, nos estamos centrando en las sillas y en las mesas cuando verdaderamente el problema está en la luz que está apagada. Muchas gracias. El equipo contrario me recuerda a un médico primerizo que ante un paciente que requiere una operación de fondo pone tiritas. Nos presentan un primer argumento en el que nos hablan sobre el refuerzo de la autoridad del profesorado, porque esto tendría, según ellos, consecuencias positivas. Desde aquí les lanzo una primera carga de la prueba, que sería: ¿no se debería realizar un informe psicológico previo al profesorado para saber cómo gestionaría esta autoridad? Mientras que vemos que, de momento, no se ha realizado y, sin embargo, sí que se ha emprendido esta ley. Por otra parte, analizando una analogía, vemos como el Código Penal recoge la autoridad del profesorado desde el año 2015, concretamente en su artículo 550. Desde aquí les lanzo la siguiente carga de la prueba. Desde la perspectiva punitiva, ¿qué necesidad hay de emprender nuevas leyes si ya vemos que esto está recogido en la ley y que, sin embargo, en un plano práctico no se está llevando a cabo? Por otra parte, me gustaría lanzarles una evidencia que tenemos recogido en nuestro argumento de ineficacia, que es que solo 1 de cada 10 jóvenes conoce las consecuencias legales de sus actos. Esta evidencia proviene de un estudio que se titula Hechos y Derechos, que pretende concienciar a los jóvenes desde la perspectiva del derecho sobre las consecuencias que pueden llegar a tener sus actos.
Por otra parte, nos presentan un segundo argumento de las consecuencias que tendría para el profesorado. Nos hablan del estrés y las enfermedades, sin embargo, vemos cómo los alumnos que emprenden acciones contra sus profesores son una minoría, tal y como vemos en este gráfico, ya que el 96,12% de los alumnos jamás ha realizado una acción contraria al profesorado. Por otra parte, aquí tenemos una evidencia de la evolución entre los años 2011 y 2015 y podemos observar cómo los casos ya están disminuyendo de por sí, por lo que no es necesario emprender más acciones de este tipo. A continuación, procederé a desarrollar nuestra línea argumental, con la que respondemos con un rotundo no, porque la autoridad no es el verdadero problema. Tenemos un primer argumento, donde afirmamos que otorgar mayor autoridad al profesorado no es idóneo para garantizar una educación de calidad, ya que vemos cómo la calidad no se consigue de este modo. Esto lo vemos con un claro ejemplo, que es que los países mejor posicionados en PISA, China, Singapur, Estonia y Finlandia, tienen un punto común, que no es la autoridad, sino la autonomía y la confianza en el profesorado. Por tanto, el nexo causal de este argumento con la pregunta que nos trae a este debate es que es una medida que no es idónea y que no consigue el fin que se requiere, que es la seguridad del profesorado y, por otra parte, lograr una educación de calidad. Para este argumento tenemos una evidencia de Mailis Reps, que es la ministra de Educación de Estonia, que dice que las claves de la educación de Estonia son que la educación tiene valor a nivel social y, por otra parte, que los profesores tienen una gran autonomía. Por otra parte, traemos un segundo argumento de error focal, donde afirmamos que existe un error focal y que en el verdadero problema de la educación. Los continuos cambios legislativos, 8 desde el año 1980, llevan a que el profesorado no se adapte y no domine los medios con los que imparte la materia. Su pregunta, por favor. Claro, se debe concienciar, pero no mediante el aumento de la autoridad, sino mediante otros medios. ¿Tenía una pregunta? Vale. Para este argumento tenemos una evidencia que es de la Asociación Mundial de Educación Infantil, en el que el 86% de los profesores y de los padres dicen que los constantes cambios en el sistema legislativo español llevan a que el sistema educativo esté desestabilizado y perjudicado. Por último, tenemos un tercer argumento de ineficacia, donde vemos cómo aumentar la autoridad del profesorado es ineficaz, ya que la autoridad no se puede imponer, ya que la autoritas se demuestra a través de las acciones, mediante los valores, los comportamientos y actuaciones, que es lo que percibe el alumno realmente. Por otra parte, vemos cómo confunden desde el otro equipo el poder con la autoridad, ya que la autoridad no se puede imponer. Como evidencia de este argumento, tenemos una vez más la analogía con el Código Penal, que fue reformado en 2015, y por otra parte que solamente 1 de cada 10 alumnos conoce las consecuencias legales de sus actos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jennifer Cuesta y voy a comenzar refutando los argumentos y las refutaciones del equipo contrario y luego construyendo los nuestros. En un primer lugar, nos han dicho que pretenden hacer un informe psicológico al profesor, pero qué mejor informe que el propio profesor rogando a las autoridades, rogando al sistema educativo y a las administraciones públicas que se le reconozca una mayor autoridad, es decir, que se le refuerce. Y esto lo podemos mostrar con una primera evidencia, donde, según un estudio llevado a cabo por la CSIF en 2018, el 90% de los profesores convive con situaciones de violencia en los colegios e institutos. Es más, entre las situaciones de violencia, las más habituales se encuentran peleas, insultos entre compañeros y vandalismo o ciberacoso. Es más, el 75% de los encuestados entiende que el profesorado tiene poca o ninguna autoridad y los profesores están continuamente demandando que se les haga un refuerzo en la misma. Y luego también se ponen a hablar
de que las sanciones y los castigos pueden ser totalmente perjudiciales para los alumnos y que no es la manera de hacer que se les respeten. Vale, pero si el respeto tiene que venir poco a poco, entonces no pueden pretender que de un día para otro, con una educación o una charla o simplemente una campaña pedagógica, los niños vayan a dejar de acosar a los profesores completamente, cuando nosotros hemos mostrado con reiteradas veces que lo están haciendo y cada vez más. Y no solamente a los profesores, entre los propios compañeros. Entonces, nos dicen que no es la raíz del problema y que puede estar contemplado en todos los códigos y leyes penales que quieran. Pero cuando las faltas de respeto, las agresiones, incluso el acoso, no permiten al profesor hacer su labor profesional y llevar a cabo esta impartición de conocimiento, estamos disminuyendo totalmente el rendimiento, no solo de los alumnos ni de los profesores. Entonces, esta autoridad lo que les permite a los profesores es tener una mayor seguridad para estar protegidos en este ámbito escolar. Y en sí, educar es un ejercicio de autoridad, porque el docente no es ni más ni menos que una figura de referencia para los alumnos, y es algo indiscutible. Es el rol y papel fundamental que el profesorado desempeña en la formación de los ciudadanos. Y me gustaría recalcar el hecho de que la docencia, encima, es la única profesión que crea todas las demás profesiones. Y qué manera de garantizar que puedan desarrollar su labor que haciéndoles a los propios profesores seguros de que tienen una autoridad que les proteja y les ampare, como lo que queremos hacer. Luego también, pasando a desarrollar nuestros argumentos, empezamos con nuestro primer argumento, que es el refuerzo de la autoridad genera consecuencias positivas a los alumnos. Como hemos dicho en nuestra introducción, los alumnos saben que sus actos van a tener consecuencias. Entonces, esta responsabilidad de no querer perjudicarse a sí mismo por la propia ley de conservación, excepto en casos aislados, tienden a actuar de manera que sus actos y decisiones no les afecten negativamente. Por eso, una mayor autoridad, lo que conseguimos es que el alumnado sea consciente de que si va a cometer alguna mala conducta o comportamiento, sepa, vale, pues si estoy haciendo esto va a tener una consecuencia que no me beneficia para nada, entonces tengo que comprender que no me están diciendo, vale, te voy a castigar. No, estoy comprendiendo yo y estoy asimilando que lo que hago está mal. Entonces, poco a poco voy a ir ganando ese respeto. Pero no se va a ganar de un día para otro con una charla educativa. ¿Su pregunta? De hecho, es todo lo contrario. Es la propia falta de autoridad lo que está permitiendo que los alumnos estén al nivel del profesor, porque como traemos en esta evidencia del artículo 27,7 de la Constitución española, dice que los profesores pueden intervenir en el control y gestión, pero los alumnos también, lo que establece que los alumnos y profesores están al mismo nivel, algo inconcebible. Por tanto, debería aumentarse la autoridad del profesor. Y si los propios alumnos están agrediéndose entre ellos, están acosando al profesor, como decimos en nuestro segundo argumento, que los profesores no sienten seguridad en su propio trabajo, porque hemos pasado de una situación en la que ya era demasiada autoridad a en la que estamos pasando a no haber ninguna y en la que no se está reconociendo. No pueden tener depresión, no pueden tener ansiedad. Tenemos que frenar esto reforzando esta autoridad, que está poco presente. Muchas gracias. Un clavo saca otro clavo. Esto es lo que están haciendo desde el equipo contrario, que hablan de aumentar la autoridad cuando vemos que el auténtico problema no está ahí y que esa medida no solucionaría el problema. Nos hablan de que hay mejores resultados a nivel académico cuando el profesor tiene más autoridad. Sin embargo, tal y como refleja el informe PISA, vemos que los países con mejores resultados son China, Singapur, Estonia y Finlandia, que son los países en los que los profesores tienen mayor autonomía y en los que hay menos cambios legislativos en cuanto a las leyes educativas. Por otra parte,
nos están hablando de que hay una disminución de las agresiones, pero eso desde nuestro equipo también vemos que sucede y, por tanto, asumimos que las leyes que hay ya son efectivas y que no hace falta reforzarlas o crear otras leyes nuevas. Por otra parte, volviendo a lo de las consecuencias legales, si los estudiantes no saben las consecuencias legales de sus actos, sacar nuevas legislaciones que no van a conocer no sirve de nada, y lo que es verdaderamente útil es que vean que el profesor en el aula tiene autoridad y tiene dominio a través del dominio de los medios que utiliza para enseñar y a través de los contenidos, ya que esto llevará a que aumente el respeto que los alumnos tienen por los profesores, viéndole de una forma práctica y no solamente en un plano teórico que se quedaría en el aire. Por otra parte, en su segundo argumento, nos siguen hablando de los beneficios que esto tendría para el profesorado. Sin embargo, vemos cómo lo que verdaderamente tendría beneficios para el mismo sería que no haya tantos cambios educativos para que puedan estar adaptados al sistema, tanto ellos como los alumnos. De hecho, el nexo causal de nuestro segundo argumento de error focal es que el verdadero error no reside en la autoridad, sino en el sistema educativo de constantes cambios que generan incertidumbre tanto entre profesores como alumnos. Por otra parte, han llegado a decir, y cito textualmente, sanciones y castigos no garantizan el respeto. Sin embargo, nosotros no estamos hablando de respeto, sino de autoridad. Su pregunta, por favor. Como usted acaba de decir, esas leyes ya existen. Por tanto, no es necesario emprender leyes nuevas. Como hemos dicho desde mi equipo, el Código Penal establece desde 2015 la autoridad del profesorado. Por tanto, no sé qué nueva ley o de qué forma práctica pretenden imponer esto. Por otra parte, nos están hablando de las sanciones y los castigos que no garantizan el respeto. Sin embargo, aquí creo que se están equivocando de concepto y que están hablando en realidad de potestas, que esta es la ley que se basa en el poder que no se cuestiona, simplemente se tiene y se ejerce. De hecho, cuando están hablando de reforzar la autoridad mediante castigos, no se están confundiendo los conceptos y se está queriendo decir que la solución es reforzar el poder de los profesores y, por tanto, esto está quedando fuera de la pregunta planteada para este debate, ya que el poder tiene su base en un sistema de recompensas y castigos, mientras que la autoridad reside en la capacidad de influencia y el prestigio moral, que no se impone mediante sanciones. Por otra parte, pasaré a recordar nuestros tres argumentos. Tenemos un primer argumento de no idoneidad que choca directamente con su primer argumento, ya que observamos cómo en realidad el punto común y lo que verdaderamente es garantía de calidad no es el hecho de que el profesorado tenga más autoridad, sino que sea valorado a nivel social. Por otra parte, desde nuestro segundo argumento, el del error focal, vemos una vez más cómo los constantes cambios legislativos, que han sido 8 específicamente desde 1980, son los que han llevado a un deterioro en el clima de convivencia en las aulas. De hecho, observamos cómo hay mejores resultados en aquellos países en los que hay menos cambios legales, como ya he mencionado con anterioridad. Por otra parte, traemos un tercer argumento de ineficacia, en el que ya hemos visto que nos estamos centrando verdaderamente en un tema del poder que tienen o dejan de tener los profesores y no auténticamente en su autoridad. Por otra parte, me gustaría hacer hincapié en que sigue siendo contraproducente realizar más sanciones y castigos contra aquellos alumnos que han agredido a los profesores, ya que vemos como precisamente uno de los grupos de alumnos que tiene más tendencia a agredir a los mismos son precisamente aquellos que han tenido más castigos o que consideran que son castigados o amenazados por el profesorado. Muchas gracias. Buenos días, soy Paula Barrón, de la segunda refutación del equipo Seguido al Campo, y voy a defender la postura a favor. En este debate hemos tenido un gran problema porque el otro equipo nos está diciendo que nuestra definición de autoridad está mal. Nosotros no nos referimos a una autoridad en la que tengas que castigar a un niño, le tengas que dejar sin comer o tengas que ponerle unas consecuencias tremendamente negativas. No, nosotros lo que estamos diciendo es que necesitamos que la autoridad se materialice en el aula para que estos alumnos puedan tener una disciplina y consigan que su educación se vea favorecida por ello. Pero no, eso no significa vamos a castigarles, vamos a regañarles, vamos a gritarles. Obviamente no, porque eso no es ético tampoco para todos.
El otro equipo nos trae una línea con 3 argumentos. Su primer argumento es que dicen que no es idónea esta medida porque tenemos que dejar confianza plena en el profesor. Vale, pero es que para nosotros dejar confianza plena en el profesor, ese profesor tiene que sentirse seguro en una clase, tiene que ponerse de pie delante de 30 alumnos y tiene que decir, yo aquí me siento seguro porque sé que si alguien me hace algo malo, yo voy a poder decirle, mira niño, esto no se hace así, te voy a castigar de esta manera, te voy a castigar de esta otra, o te voy a decir, mira, esto lo tienes que hacer de esta otra manera. Pero si el profesor no tiene la seguridad de que tiene no un poder que le otorgue a nadie, una autoridad con respecto a ellos, entonces ahí podemos confiar en el profesor. ¿Tu pregunta? Sí. ¿Me puede evidenciar que en las comunidades autónomas que han reforzado la autoridad del profesorado ha habido un cambio significativo en las agresiones a profesores y que esas han disminuido? Hombre, pues ahora mismo si me pides una evidencia tan concreta no te lo puedo evidenciar. Su segundo argumento va sobre el error focal y nos establecen durante todo el debate que hay un cambio en las leyes de educación y que ese es el principal problema. No creemos que ese sea el principal problema, es decir, hay unas leyes para la educación, para valorar los contenidos que se imparten, para valorar cuál es el método de enseñanza, para valorar los trabajos en equipos, el trabajo individual, y hay otras leyes que se centran en, mira, el profesor puede tomar esta medida y esta otra medida, y esas son las leyes sobre las que estamos debatiendo. Entonces, si hay un problema de autoridad, serán las leyes de autoridad las responsables, no las leyes de educación. Nos trae un tercer argumento sobre ineficacia y nos dicen que es que los niños no conocen las consecuencias de sus actos. A ver, esto es relativo. Si tú haces una cosa mal, hombre, tú no te vas a esperar que un profesor te va a venir a dar la enhorabuena. Tú sabes que si tú haces algo mal, tiene que haber una consecuencia negativa. Que no sepas el grado de consecuencia que va a tener, vale, te lo puedo aceptar. Pero los grados de consecuencias se establecen también en los colegios, en el tipo de profesor, en una asamblea de los profesores. No te voy a contestar la pregunta porque me queda un minuto. Y eso viene, el colegio, la autoridad que tiene el colegio viene dada por lo que establece la ley sobre la autoridad. Pasando ya a las dos cargas que nos han puesto. Primero nos dicen, ¿no se debería realizar un informe psicológico a los profesores y ahí valorar su autoridad? No me vale hacerle un informe psicológico al profesor ni enseñarle a cómo puede manejar una clase si no le doy la autoridad para ello. Es decir, yo le puedo decir a un profesor, mira, si un niño hace esto, tienes que enseñarle cómo se hace y tal. Pero si yo no le doy la autoridad para decirle a ese niño, mira, ven, siéntate aquí, que te lo voy a explicar porque lo que estás haciendo está mal, no me sirve de nada. Y lo segundo, ¿qué necesidad hay de hacer nuevas leyes si las leyes que hay ya les otorgan mucha autoridad? Vamos a ver, está muy bien que en una ley te digan, el profesor se considera una autoridad pública, tiene la presunción de veracidad, puede modificar en la clase, si luego lo que nosotros vamos a ver es que el profesor se pone delante de 30 alumnos y los tiene que decir a esos 30 alumnos, mirad chicos, esto es lo que estáis haciendo mal, esto es lo otro. Al profesor le va a dar igual decirle a los 30 alumnos, no chicos, es que a mí me protege la ley orgánica de no sé qué y entonces vosotros no me podéis contestar o no me podéis gritar. No, nosotros lo que necesitamos es que la autoridad que tiene el profesor la tenemos que reforzar para que se materialice en la clase y realmente podamos ver un cambio palpable. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Eugenia Gallego y vengo en calidad de conclusora en contra de la pregunta planteada en ese debate. Me gustaría dar las gracias a los jueces y al equipo contrario y os invito a todos a hacer conmigo el ejercicio de la balanza, donde demostraré que ésta se ha decantado a favor de mi equipo durante todo el debate. Me gustaría sacar que el equipo contrario no nos evidencia que la medida que están defendiendo sea eficaz y que se pueda llevar a cabo. A continuación realizaré un resumen de lo acontecido durante todo el debate. Lo primero que cae en esta balanza son los argumentos del equipo contrario, con los que nos defienden que sí porque traería beneficios y solucionaría problemas. Un argumento 1 de consecuencias positivas en el alumnado. Trae beneficios a los alumnos porque tendrían más respeto hacia los demás y tendrían mejores resultados académicos. Esto choca completamente con nuestro argumento 3 de ineficacia, donde defendemos que esta medida no es eficaz, ya que no se consigue con imposición, sino se tiene que ganar. Además, hemos demostrado cómo sería contraproducente, ya que los alumnos que realizan más agresiones y son más violentos son los que han recibido más castigos por parte del profesorado.
También los mejores resultados de los que nos habla el equipo contrario no se consiguen con un aumento de la autoridad, sino con una estabilidad en la educación y el sistema educativo. Luego nos presentan un argumento 2 de consecuencias positivas en los profesores. Nos dicen que los profesores tienen mucho estrés, muchas enfermedades y mucha ansiedad. Esto también choca con nuestro argumento 3, donde hemos evidenciado cómo este estrés y ansiedad se eliminaría reforzando su autonomía y su confianza, como el ejemplo de Finlandia y Estonia. Y también esta estabilidad no existe porque solo se puede conseguir si eliminamos esos continuos cambios educativos. Vamos viendo cómo la balanza se va inclinando a favor de mi equipo. Ahora recordaré nuestros 3 sólidos argumentos, con los que defendemos que no se debe aumentar la autoridad del profesorado porque no es el verdadero problema. Un argumento 1, de no idoneidad. Aumentar su autoridad no es idóneo para lograr una educación de calidad. Esto lo hemos evidenciado con diferentes casos de Finlandia y de Estonia, ya que estos países son los que mayor calidad educativa tienen. ¿Y cuál es el punto en común? No la imposición de autoridad, sino un sistema de autonomía y de confianza en el profesorado. Luego tenemos un argumento 2, de error focal. Existe un error focal en el verdadero problema de la educación, ya que este no reside en la autoridad del profesorado, sino en los cambios legislativos, que se han producido en total de 8 a lo largo de los últimos años. Los profesores no se adaptan al sistema, no lo dominan y se les deja desamparados en las clases. Traemos también la evidencia en ese argumento de que los países más estables y con mayor calidad educativa son los que menos cambios legislativos han tenido en la educación, como Finlandia y Estonia. Además, tenemos un argumento 3 de ineficacia, donde defendemos que aumentar esta autoridad es ineficaz, ya que sería contraproducente. Los jóvenes no conocen, además, sus consecuencias legislativas legales, como hemos evidenciado con la evidencia de que solo 1 de cada 10 las conoce. Y además, sería contraproducente porque las personas que realizan más agresiones y son más violentas son los que más castigos han recibido. Por estos 3 sólidos argumentos, la balanza se declina a favor de mi equipo. Muchas gracias. Buenos días, querido jurado, equipo del equipo contrario y público que nos acompaña. Me llamo Aida de la Mano y voy a venir en calidad de conclusión del equipo a favor. Comenzaré mi intervención mencionando la línea argumental del otro equipo, que se basaba en la idea de que la autoridad no es la raíz del problema, pero les vamos a explicar por qué sí que lo es. Nos presentan 3 argumentos. El primer argumento es que no tiene idoneidad. En este nos explica que la autoridad no sirve para nada mejorar el sistema educativo porque en otros países, como son Finlandia, esto no ha funcionado. Pero lo que tenemos que destacar en esta situación es que nuestro sistema funciona de otra forma. Es que tenemos un problema mayor y es que los profesores están siendo afectados negativamente y necesitamos ayudarles. Porque nosotros tenemos que confiar en los profesores, para nosotros confiar en los profesores, tenemos que hacer que ellos se sientan seguros, cosa que no está pasando actualmente.
Nuestros argumentos son los siguientes. Y la línea que presentamos es que la autoridad trae beneficios que solucionan las actuales conductas negativas. Por un lado, tenemos nuestro argumento de que es positivo para los alumnos, porque más autoridad va a permitir que los alumnos tomen conciencia y no se comporten de una forma negativa en el aula, lo cual mejora sus resultados académicos y mejora nuestra convivencia en el aula. A esto nos han hecho diferentes cargas de las pruebas y hemos podido evidenciar que un informe de los profesores no es necesario, porque el profesor actualmente está siendo afectado y está rogando a las autoridades que les ayuden. Nos da igual el informe, necesitamos ayudar a esos profesores. Después, cuando el acoso disminuye el rendimiento de alumnos y profesores, tenemos que actuar y no nos vale que se registre la autoridad, sino que la sociedad la entienda. En cuanto a nuestro segundo argumento, nos han dicho que son minorías. No hablamos de los derechos de estas minorías, hablamos de que esas minorías de que la sociedad tenga un conocimiento de la existencia de estas minorías y les ayude. Considerando todo esto, volvemos a nuestro exordio. Si cogemos las dos manzanas, una tiene un plástico que representa la autoridad y está bien, mientras que la otra, sin autoridad, sin un refuerzo de la autoridad, está podrida. Muchas gracias.